La escritura dice en Deuteronomio capítulo 18, verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El tema de los muertos lo vamos a dejar para otra transmisión. Me estoy enfocando mucho en lo que es el poder de las tinieblas, la brujería y la hechicería. Estas cosas son reales. El diablo tiene poder, es claro que sí, pero su poder es limitado. El poder del diablo, el poder de Satanás es limitado. No se compara al poder de Dios, que es ilimitado. La escritura habla que las personas que practican estos actos serán sacados sus nombres del libro del Cordero, que es del libro de la vida. Eso es uno. Dos, las personas que practican estos actos, todo acto tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Y usted tiene que entender que al ir a esos lugares se está metiendo a la boca del lobo, porque usted no sabe lo que sucede allí. Usted no sabe lo que hace el brujo, lo que hace la bruja. Usted no sabe lo que hace el curandero o la curandera. Cuando usted va a este tipo de lugares, generalmente siempre están en oscuridad y con velas. Y tienen todo tipo de santos e imágenes a su alrededor. ¿Por qué? Se pregunta usted. Si los santos son los que interceden, los que supuestamente interceden en el cielo por nosotros. ¿Por qué ellos tienen a los santos y tienen las vírgenes y tienen todo tipo de yesos y ángeles alrededor? Y tienen calaveras, tienen cráneos y cosas medias raras. Porque ellos no operan por el poder de Dios. Los brujos, los hechiceros, no operan bajo el poder de la presencia de Dios. Ellos operan bajo poder demoníaco, bajo poder satánico, diabólico. Todo lo que a ellos se les revela, no se lo revela Dios, se lo revela el otro, el enemigo. Y así como Dios conoce todas las cosas, el diablo también tiene la capacidad de conocer ciertas cosas. Él no lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Dios. Pero tenemos que considerar que meterse a estos lugares donde se practica la brujería, donde se practica la hechicería, donde se practica estas obras paganas, satánicas, diabólicas, literalmente usted va a salir de ese lugar al que practica eso y al que entra a esos lugares que no deben de ir a acudir al brujo, al hechicero, a la hechicera, termina totalmente cargado con los demonios que están ahí metidos. Hay demonios que operan en los brujos. Hay demonios que operan en las brujas, en los curanderos, en los chamanes. Hay demonios, espíritus que operan en estas personas. ¿Para qué? Para poderle mostrar el futuro a las personas, para darle una respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas. Pero el Señor prohíbe este acto. El Señor prohíbe que tú vayas a estos lugares, porque si tú vas a estos lugares, déjame decirte, terminarás lleno de demonios, cargado con demonios, con espíritus. Por un tiempo estarás bien, pero luego, después las consecuencias son graves, son fatales. Hay personas que se han enfermado y se han muerto por practicar estas cosas, porque el diablo no te da a ti nada sin pedirte algo a cambio. Es decir, él te da algo con la mano, con una mano, pero con la otra te quita todo. Así que hay que tener cuidado. No vayas a estos lugares, no visites a un brujo, no visites a una bruja. Cuando te sientas muy afligido, desesperado, no encuentres respuesta y te sientes angustiado o angustiada, deprimido, deprimida, no acudas a hacerte un baño de florecimiento como muchos lo hacen, porque dicen que se sienten cargados, que tienen malas energías y que necesitan hacerse un baño de florecimiento. No acudas a los brujos, no acudas al hechicero, no acudas al agorero, no acudas al santero, al curandero. Acude a la presencia de Dios. Ve a la presencia de Dios. Humíllate, póstrate delante de Dios. Confiesa tu culpa, tu pecado delante de Dios y Él te hará libre. Él te hará libre. Busca el rostro de Dios con toda sinceridad.
No hay necesidad de que acudas a los brujos, no hay necesidad de que acudas a los hechiceros, no hay necesidad de que acudas a los curanderos, a las curanderas. La otra vez hablé con una persona que me decía que era una brujita blanca, una bruja buena, que le hacía bien a la gente. Una bruja que le hacía bien a la gente. Y que ella, de cierta forma, ayudaba a las personas con los poderes que ella tenía. Ay, Dios mío. Y traía una maleta cargada de muchas cosas allí. Tierras y otras cosas más. El que se mete a estos lugares donde están los brujos, las brujas, se mete a un campo desconocido y tiende a perderse, tiende a salir bajo confusión. Y hay que tener cuidado porque estos lugares muchas veces pueden traer ruina, miseria y pobreza sobre nuestras vidas, aunque querramos todo. Pastor, pero ¿cómo le funciona a otras personas? He sabido de que hay personas que hacen pactos, hacen ritos y hacen sacrificios de sangre y a esas personas les va bien. Yo personalmente conozco, he visto gente que acude a los curanderos y he visto cómo de cierta forma, de cierta manera, hacen todo tipo de instrucciones que les dice el brujo, el curandero, la curandera. Y estas personas empiezan sorprendentemente a prosperar. Es decir, le empieza a ir bien. De un momento a otro, escuche bien, de un momento a otro le va bien. Están bien una semana, 2 semanas, un mes, pero luego nuevamente empieza el problema. Y empieza a declinar su negocio, su empresa. ¿Por qué? Porque acudieron a fuentes incorrectas, a fuentes indebidas. Lo que el diablo te da, así mismo te lo quita. Sin embargo, tú acudes a Dios y le pides a Dios que te devuelva la sanidad, que te haga el milagro, que te prospere, que te bendiga. Dios te lo da. Te lo da si le pides, si lo buscas de corazón, y Él no te lo quita. No te quita la bendición. No te roba esa bendición. Es muy opuesto Satanás a Dios. Por eso Jesús decía, allá viene Satanás, nada de él yo tengo en mí, ni nada de mí él tiene dentro de él. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque Dios es luz, el diablo es oscuridad. Dios es salvación, el diablo es perdición. La Escritura nos enseña y nos habla que estas obras se practicaban en tiempos antiguos. Es decir, esto viene desde hace rato. Esto viene desde muchos años atrás. Y quizás muchos de tus familiares han acudido en algún momento a un brujo o una bruja, pero por ignorancia quizás lo hicieron. Y Dios lo perdona. Dios perdona todo tipo de pecados. Todo tipo de pecados perdona el Señor. Si has acudido en algún momento a un brujo, a una bruja, a un curandero, a un chamán, a un hechicero, a un mago, has acudido a leerte las cartas, a leerte la mano, como algunos te dicen, te leo la mano, porque tienes la letra, la letra se te pronuncia, la letra M en tu mano, quiere decir que te va a ir bien, vas a ser grande, entre otras cosas. Y miren, yo tengo la M y a mí me han querido hablar, yo les digo, mi futuro está en las manos de Dios. Yo no tengo necesidad de que me leas las manos o me leas las cartas. Yo no tengo necesidad de ir al horóscopo porque tengo un Dios en los cielos que revela, que muestra el futuro. Tengo un Dios en los cielos en el cual está mi vida asegurada y Dios es el único que se encarga de traer bendición a mi vida. Él es el único que se encarga de darle bienestar a mi vida y no hay necesidad de acudir a los brujos, no hay necesidad de acudir a la bruja, a los hechiceros, a que te lean la mano, que te lean las cartas. Por favor, renuncia a esas cosas que lo único que hacen es traer ruina y miseria en tu vida, en tu casa, en tu familia. Esas cosas no te van a permitir ver la gloria de Dios. Si tú quieres ser libre de toda opresión, de toda brujería, de todo amarre, de todo conjuro, de todo hechizo, de toda maldición que haya sido arrojada en tu vida, busca un hombre de Dios.
Busca a un pastor que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. Busca un hombre de Dios, a un pastor, a un siervo de Dios que esté lleno del poder de Dios para que ore por tu vida. E inmediatamente podrás ver tu liberación, porque Dios usa sus instrumentos. Satanás tiene sus instrumentos. Satanás tiene a sus hijos, que son los brujos, los hechiceros, que son las brujas. Satanás tiene a sus hijos, también tiene a sus instrumentos. Y ellos operan por el poder demoníaco, por el poder del infierno. Pero también Dios tiene a sus hijos y tiene a sus servidores, a sus instrumentos, que Dios los usa por gracia y misericordia, y su poder se manifiesta a través de ello. Usted no tiene ni idea la cantidad de personas que han venido a la iglesia, al ministerio, donde nosotros hemos estado pastoreando, estamos pastoreando, y hemos visto a gente ser libre de la brujería. Hemos visto a Dios revelar las cosas espirituales. Hay personas que ni bien yo las veo y ya el Espíritu Santo me va mostrando y me va revelando por el Espíritu. Porque el Señor revela. El diablo es un imitador de las cosas de Dios. Dios tiene a sus videntes, Dios tiene a sus profetas, Dios tiene a sus ungidos, a sus instrumentos. Por eso no acudas a los instrumentos del diablo, no acudas a un brujo, a una bruja, porque al acudir ahí, aparte de condenarte, acudir a ellos es tener dinero en cantidad, porque ellos te cobran y créame que no te cobran nada barato, te cobran caro. Hacer trabajos, hacer cosas, ay Dios mío, te cobran. Aquí en Perú nada más te cobran 1,200, 1,800, como algo de $500. Hay otros que te cobran 1,000, otros le piden 10,000, otros les piden $30,000. Esto es tan abominable delante de los ojos de Dios que si tú supieras, si tú entendieras, si tú tan solo te acercaras a Dios a través de su palabra, si tú tan solo meditaras en la palabra y acudieras a Dios, inmediatamente las vendas serán quitadas de tus ojos y las cadenas se romperían, porque estás acudiendo a la fuente de todo poder, estás acudiendo a la fuente de toda sabiduría, estás acudiendo a la fuente inagotable de vida eterna y de salvación. Pero muchos acuden a fuentes extrañas, a fuentes desconocidas. Lastimosamente, estamos viendo a una sociedad que le cree más al diablo que a Dios. Estamos viendo a una sociedad totalmente perdida, sin rumbo, sin dirección. Caminan como ovejas sin pastor. Lastimosamente estamos viendo en esta sociedad que está alejándose cada día más de Dios. Se alejan de sus preceptos, de sus mandamientos, se alejan de sus estatutos, se alejan de sus consejos. Si usted supiera todas las cosas que la Escritura nos enseña, usted renunciaría a los ídolos, renunciaría a los santos, a los yesos, a las vírgenes, renunciaría usted a estar invocando a los muertos, que pidiéndole al padre, al abuelito, a la abuelita que los cuide desde el cielo. Usted acudiría a Dios directamente. Usted dejaría las fábulas, los cuentos de vieja, como se le llama en otros países. Usted dejaría todas esas cosas y se apegaría a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad no la tiene el brujo. La verdad no la tiene el hechicero. La verdad no la tiene el diablo. La verdad la tiene Dios a través de su palabra. Por eso Él nos ha dejado la palabra, para que meditemos y andemos por ella, para no caminar en tinieblas, sino en la luz. Por eso es importante tener el conocimiento de la palabra. Por eso el que no camine en la palabra perece por falta de conocimiento. ¿Cuánta gente acude a estos lugares y terminan mal? Yo he visto, algunos terminan medio locos, desahuciados, les desahucian la vida. Les viene una enfermedad de un momento a otro por acudir a un brujo, por acudir a una bruja, porque les dieron un pomito para que lo tengan en la cabecera de su cama, con todo tipo de hierbas y todo tipo de cosas raras. Señores, usted no tiene ni idea la cantidad de personas que yo he tratado con el tema de la brujería. He visto a gente que ha estado bajo maldición, bajo brujería, hechizo, encantamiento. Que el hombre no sabe reconocer a su mujer.
ni la mujer reconoce al hombre, porque los han querido destruir, los han querido separar. Esto es algo profundo, esto es algo serio, porque la maldad existe, el diablo existe, los demonios existen, la brujería existe, todas las cosas son reales. Pero también existe un Dios todopoderoso, existe un Dios grande, temible, un Dios que ante su presencia los demonios tiemblan y el diablo tiene que hacer reverencia. Todas estas cosas que te hablo es para que puedas alcanzar la paz que has anhelado por mucho tiempo. Quizás muchos de ustedes han perdido la paz. Quizás muchos de ustedes han perdido la felicidad, el gozo, la alegría. Quizás muchos de ustedes han perdido la esperanza, la fe, porque acudieron a estos lugares y terminaron más cargados que antes. Terminaron mal. Muchos de ustedes en ignorancia practicaron estas obras satánicas, diabólicas. Pero la misericordia de Dios es grande. Es tan grande la misericordia de Dios que Él todavía te sostiene, te mantiene con vida. Si estás respirando es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Yo he visto a lo largo del ministerio que llevo pastoreando casi 4 años ya, en estos años que yo he visto pastoreando, he tratado matrimonios, personas que antes, sin tener el conocimiento de Dios, practicaron estas obras y sin saberlo, ellos entregaron su vida a Cristo, se arrepintieron, se apartaron del pecado, se apartaron de estas obras paganas, diabólicas, y ellas fueron restauradas. Pero siempre como que sucedía algo en casa. Me decía, pastor, algo sucede en mi casa, no sé qué pasa, veo sombras, a veces no puedo dormir, sufro de insomnio, pastor, a veces siento que me aprietan el pecho, pastor, siento a veces que no me puedo levantar y siento una energía mala. Yo le decía, ¿qué es lo que hay en tu casa? Y un día así observándolo, fui a visitar, fui a ver, tenía una muñeca. Esa muñeca me la regaló una tía que practicaba la magia blanca. Ay, Dios mío. Yo le decía, me la regaló una tía y la tengo ahí arriba, le digo. Yo le digo, a ver, permíteme, déjame ver esa muñeca. Pastor, y me regaló esta muñeca y me regaló un frasquito así pequeño. Y esa hasta el día de hoy lo tengo, pastor. Y siempre me duele la cabeza, decía. Siempre me duele la cabeza. Y yo le decía, a ver, permíteme ver ese frasco. Y lo vi y eran como semillas y algunas cosas medias raras. Orine le habían dado. Imagínese, el diablo que es cochino. Ay, Dios mío, que el Señor lo reprenda. Entre otras cosas traía eso. Yo le decía, desecha eso, bota eso, porque eso es un portal abierto para el diablo que está aquí metido en tu casa. Escuche, cristiana, acercándose al Señor, llevando meses en el camino de Dios. Y siempre sentía estos malestares, dolores de cabeza, sombras negras en su casa, no se podía despertar, porque anteriormente ella no había acudido a los brujos, pero su tía, su familiar, practicaba la magia blanca. Ay, Dios mío. Y me muestra la muñeca, señores, y uno va a ver inocentemente una muñeca, de la cabeza hasta los pies, la ve con manos y todo. Pero empiezo a observar algo extraño, que cuando ella baja la muñeca es normal que tenga las manos así, ¿no? Una muñeca, un muñeco tiene las manos correctas, con los 5 dedos y todo normal. Pero esta muñeca lo que estaba haciendo era así. Ay, Dios mío, que el Señor me cubra con su sangre. Así, la señal cornuda. La invocación de demonios. Esta es la invocación del diablo. Los brujos hacen esto. Los satanistas hacen eso. Que el Señor los reprenda. La muñeca estaba con la mano así. Así estaba con la mano. Y yo le decía, esto es lo que está invocando y está trayendo los demonios a tu casa. Los espíritus a tu casa. Pastor, eso me lo regalaron hace muchos años. Yo lo llevo años aquí teniendo. Más de 10, 15 años acá. Yo le digo, es eso. Que están trayendo a los espíritus, están invocando a los espíritus, a los demonios aquí a tu casa. Por eso que ellos tienen el derecho legal de poder entrar y salir como Pedro por su casa de aquí. Porque tienes ese pomo que te regalaron, a veces uno por ignorancia, le dice, no, oye, ponte algo en la mano, una cinta roja, ponte esto, ponte aquello, ponte un collar. Y uno por ignorancia, es porque, ay Dios mío, uno por ignorancia hace todas estas cosas. Pero lo que no sabe es que hay algo oculto detrás de eso. Y son nada más que invocaciones.
Y esta hermana, inmediatamente cuando me dio la muñeca, le empezamos a quemar. Y usted viera cómo esa muñeca se prendió y no se apagaba. El humo negro que botaba. Los demonios se estaban quemando ahí. Empezamos a derribar todo altar. Porque eran un altar. Eran puertas abiertas para que tuvieran acceso legal a esa casa a través de una muñeca que inocentemente no tenía nada de inocente, porque tenía la mano haciendo la mano cornuda, así. Esta era la señal que hacía. Es tremendo porque por falta de conocimiento la gente perece. La gente perece por falta del conocimiento de la verdad. Y muchos dicen, no, pero no es pecado ir a los brujos. No es pecado si a ellos invocan a los santos y están ahí invocando, están prendiendo velas, no hay nada malo. Pero usted que entra a ese lugar, usted percibe, usted siente la atmósfera, la mala energía, la mala atmósfera que se siente en ese lugar es satánica, es diabólica, no es nada agradable. Y esto la gente común, la gente natural, no logra entenderlo. Ellos solamente quieren que le den solución a su problema. Pero están acudiendo a la boca del lobo, a un lugar desconocido. Y se están metiendo en arenas movedizas porque se pueden hundir y pueden caer en cualquier momento. Mucha gente por brujería se ha muerto. Por practicar la brujería, por hacer brujería y por recibir la brujería se ha muerto. Sí, eso es verdad, se ha muerto. Pero Dios guarda a sus escogidos. Dios guarda a sus hijos. Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios lo protege, Dios lo guarda y lo libra de todo peligro y de todo mal. Y si la brujería, si la maldición, si el hechizo o el conjuro que te arrojaron hace mucho tiempo atrás no hizo efecto en tu vida, fue porque Dios tenía ya un propósito contigo. Ya tenía un propósito de salvación para tu vida. Y cuando Dios bendice, el diablo no puede maldecir. No puede maldecir. Sus maldiciones no te van a llegar porque estás cubierto, estás rodeado con la presencia de Dios, porque tú cargas un propósito. Y los que cargan propósito, Dios mío, ni la brujería ni las maldiciones le pueden hacer daño. No le llega. ¿Por qué? Porque están cercados, están blindados, porque tienen una promesa de Dios. Y cuando Dios declara una promesa sobre nosotros, esa promesa tiene que cumplirse. Y no te vas de este mundo, ni por accidente, ni por muerte, ni por embrujo, ni por hechizo, ni por maldición, hasta que no se cumpla el propósito. Ay, Dios mío. Ese tipo de cosas he experimentado y he visto a lo largo del ministerio, que el mismo enemigo trabaja y opera en lo oculto, en lo secreto, para que la gente esté cada día arruinada, en pobreza, en miseria. De hecho, las brujas que usted a veces ve, o no sé si en algún momento usted ha escuchado de madrugada, yo sí lo he escuchado personalmente, cuando pasan por las calles, por las calles de la ciudad, por tu casa, esas brujas están arrojando maldiciones. Los brujos arrojan maldiciones. Las brujas arrojan maldiciones. El hechicero, el curandero, todos ellos trabajan de la mano de Satanás y arrojan maldiciones en la noche para que la gente esté en borracheras, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en todo tipo de pecados desagradables delante de Dios. Para que usted vea cómo el diablo trabaja. El diablo trabaja en la oscuridad, en el secreto, a la medianoche, cuando todos duermen. De esa manera el diablo trabaja. Pero también Dios tiene un ejército de valientes. Ay, Dios mío. Dios tiene un ejército de valientes que trabajan para Él. Y esos son sus hijos, el pueblo de Dios, la iglesia, sus siervos, sus siervas, sus servidores que le sirven incansablemente de día y de noche por amor a Él y por amor a las almas. Nosotros oramos, ayunamos. El diablo también ayuna. Ay, Dios mío. El diablo convoca ayuno a los brujos, a las brujas también. Y ellos ayunan.
Los días que ellos ayunan son los martes y los días viernes. Esos son los días que ellos ayunan. ¿Para qué? Para que el poder de Dios no se manifieste en las personas, en las familias, en los hogares, para que la gente camine bajo miseria, bajo ruina, bajo pobreza, bajo maldición. Ese es el objetivo de Satanás, que la gente esté arruinada. Eso es lo que quiere verte. Así quiere ver el diablo a muchos de ustedes, en ruina, en miseria, en pobreza. Por eso no acudas a estos lugares, por favor renuncia. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor si has ido en algún momento de tu vida a estos lugares, por desesperación, por ansiedad, por muchas cosas. De repente acudiste a estos lugares. Y Dios te perdona si te arrepientes de corazón. Pero la palabra de Dios me enseña a mí que la iglesia también trabaja a favor de Dios. El pueblo de Dios, los escogidos, trabajamos para Dios. Yo le voy a contar una experiencia que he tenido hace unos días nada más atrás. Hace unos días atrás tuve una experiencia. Mientras yo estaba orando, esto fue de madrugada, porque nosotros oramos. Los que son de Dios oran. Los que trabajan para Dios oran día y noche. Los que trabajan y sirven a Dios de corazón y sirven a Dios, ayunan, vigilan. Yo soy un hombre de oración, me gusta orar de madrugada. Y he visto muchas cosas de madrugada. Hace unos días atrás, mientras estaba orando, podía observar ciertas sombras que habían llegado a mi casa, al lugar donde yo estaba orando, en mi sala. Sombras que se movían de un lugar a otro. Yo sabía que eran espíritus. Sí, porque en la madrugada es el mejor momento donde podemos percibir, captar, recibir las cosas del espíritu. Se revela Dios o se revela el diablo, uno de los dos en la madrugada. Esas cosas pasan. Pero el que sabe buscar a Dios y el que tiene el conocimiento de la palabra, sabe que Dios lo guarda, lo protege. Y no tiene temor, no tiene miedo de nada. Así como veía esas sombras que se movían alrededor de mi sala, porque estaba orando, también podía ver una nube alrededor de mi sala, de mi casa. Y esa nube era la nube del Señor, que había disipado a las tinieblas. Yo empecé a clamar, empecé a orar. Y recuerdo que en uno de estos días que pasaron, estaba sentado en la presencia de Dios orando, hablando con el Señor. Y mientras estaba así sentado, ya me estaba así como adormeciendo, porque era muy de madrugada. Eran más de las 3 de la mañana, eran casi las 3 de la mañana. Yo me había levantado a las 2 de la mañana a orar. Y recuerdo claramente que escuché un grito de una risa muy diabólica, que cuando lo escuché me levanté. Ay, Dios mío, me levanté porque yo me estaba como adormeciendo, estaba sentado orando, porque hay muchas formas de orar. Usted puede orar sentado, usted puede orar arrodillado, de muchas formas de orar. Yo personalmente, hay veces que me siento y hay veces que me arrodillo. Cuando las rodillas me cansan, me siento. Y estaba orando en mi sala, en mi mueble, sentado. Y empiezo a escuchar una risa, sí, como bien diabólica. No quiero ni imitar esa risa, pero parecía la risa como de una niña endemoniada, algo así. Inmediatamente me levanté y empecé a reprender ese espíritu y a esa bruja que estaba a la espalda de mí. Yo estaba en mi sala, a la altura de la ventana, y estaba a unos metros, habrá estado unos 2 metros, 3 metros de distancia. Y le escuché claramente que era una bruja. El mundo espiritual es muy real. Los actos de brujería son reales. Los actos que se hacen en lo oscuro, que practican estos brujos y estas brujas, estos hechiceros que traen desgracia y maldición a la tierra, a los países, a las ciudades, son reales. Pero el poder de Dios también es sobrenatural y es real. Es muy real el poder de Dios. Usted tiene que entender que Dios está por encima de los brujos, de los hechiceros, del diablo y de sus demonios y de toda jerarquía demoníaca. Y que
En vez de acudir a un brujo, acudamos a la presencia de Dios, acudamos a un hombre que cargue la presencia de Dios, que tenga la presencia de Dios, a un hombre que está lleno del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros acudamos a Dios, que es la fuente correcta, veremos la liberación, veremos la bendición y veremos la restauración, no solamente en nuestra vida personal, sino espiritual y en nuestra familia. ¿Cuántas personas han acudido a Dios y Dios los ha liberado de hechizos, de conjuros, de maldiciones, maldiciones generacionales, ancestrales? Señores, si usted supiera lo que Dios hace, Dios mío, usted acudiría a Él inmediatamente. Inmediatamente, porque Dios, sin duda alguna, quiere hacernos bien. Pero hay otro que trabaja haciendo el mal. Y ese es el adversario, que desea el mal para nosotros. Pero yo, en el nombre de Jesús, por la fe, creo que tú te vas a acercar a Dios. Creo que vas a renunciar a todos actos paganos, a todos actos diabólicos o satánicos. Yo creo por la fe que el Señor te va a hacer libre en esta hora, en el nombre de Jesús, y que la presencia de Dios se va a manifestar sobre ti de una forma sobrenatural, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo por la fe que tú vas a renunciar a esas obras y esas prácticas paganas. Y si en algún momento lo practicaste, es hora de que te pongas a cuentas con Dios y le pidas perdón al Señor por haber ido a esos lugares de los cuales nunca debiste